La primera clase tenía como propósito de definir qué era el sistema cardiovascular, fundamentalmente el corazón, que tenía como función generarle una fuerza de presión para que la columna de la sangre se mueva. ¿Con qué propósito se mueve la sangre? Para que llegue a todo el cuerpo a proporcionar oxígeno y nutrientes, glucosa para la síntesis energética. ¿Cierto? Porque como hemos visto en la difusión, cuando el glóbulo rojo recoge el oxígeno a nivel pulmonar, ¿no es cierto? La perfusión, la columna de sangre tiene que garantizarnos de que el oxígeno y los nutrientes lleguen a la sangre. Y de eso se encarga el corazón. El corazón, desde un lado, estúdienlo como una bomba hidráulica aspirante, esa es su chamba. La sangre entra por las válvulas y la sangre sale por las válvulas, ¿cierto? Mecánicamente hay que ver el origen y el trabajo de las válvulas, que es unidireccional. Ese es el fundamento de las válvulas. Hay que ver las presiones que hemos cuidado. Y por otro lado, la contracción mecánica del corazón, la contracción. Y habíamos dicho que en la base molecular de la contracción cardíaca estaba interviniendo factores como las proteínas contráctiles, actina y miosina, ¿cierto? Que habíamos visto la troponina C, que venía el calcio, reemplazaba, eso era la fisiología de la contracción cardíaca. Y por otro lado, perspectiva, estudien el corazón desde el punto de vista eléctrico, a través del sistema de conducción. El nódulo sinoauricular produce impulsos nerviosos. El impulso nervioso que tiene como propósito generar a nivel de la membrana celular la apertura de canales iónicos para que haya intercambio y se genere la contracción. Desde el punto de vista eléctrico, habíamos visto cómo entraban los sodios, cómo salía el potasio lento, entrada rápida y lenta de calcio y la salida rápida de potasio, ¿cierto? Habíamos dicho que en el sistema de conducción el impulso tenía un freno fisiológico a nivel del aurículo ventricular. Estaba generado por quién? Por el tejido fibroso aurículo ventricular, que tenía una demora de ¿cuánto? De 16 centésimas de segundos. ¿Con qué propósito? De que las aurículas puedan llegar a los ventrículos. ¿Estamos? Entonces, hoy día vamos a hablar de la circulación. Quiero que se centren. ¿De qué vamos a hablar? De cómo se mueve la sangre en el interior de los vasos. ¿Ya? Entonces, aquí paren las orejas. Recuerden, la sangre en movimiento genera dos variables que nosotros debemos distinguir y saber. La sangre genera la variable del volumen y la sangre genera la variable de la presión. Volumen y presión. ¿Cuáles son las características en el llenado, en el volumen del diastólico? ¿Qué presión genera la sangre sobre las paredes? En la clase anterior vimos que cuando vimos el ciclo cardíaco, en la contracción, en la contracción isovolumétrica, donde el diastólico se llenaba, las cuatro válvulas se cerraban y tenía que alcanzar el incremento de la presión de 7, de 5 a 7 hasta 80 y sobrepasar para vencer a la presión de la arteria aórtica. Ahora, yo quiero que nos centremos aquí. Vamos a hablar de la circulación. Imagínense que el vaso sanguíneo puede ser un tubo, una arteria. Entonces la sangre, cuando va dentro del tubo, ¿no es cierto?, va a tener que tener un flujo, pero al mismo tiempo las paredes del tubo resisten al avance de la corriente sanguínea. La velocidad del flujo va a depender del diámetro del vaso, si se achica o se incrementa. ¿Deben entender? Esas variables, vamos a ver, diámetros, grosores de pared, volúmenes, presión, resistencia. En ese concepto empezamos. Miren, chicos, entonces dentro de los componentes es sinónimo de ¿qué? De elementos. ¿Qué vamos a hacer? Les enseñé, sistematice. Si me preguntan, ¿cuáles son los elementos del sistema circulatorio? Entonces, circulatorio quiere decir que la sangre va a circular. ¿Por dónde circula? Por vasos.
Entonces la primera son las arterias, porque ellas son las que sacan, acuérdense de la circulación mayor. La arteria aórtica saca la sangre. En la medida que la arteria se aleja del corazón, las arterias se ramifican y van perdiendo y van disminuyendo su diámetro. De tal manera que las arterias es el transporte de sangre con alta presión hacia los tejidos. Lógico, porque tiene que llevar oxígeno y glucosa para la circulación energética. El flujo sanguíneo de alta velocidad. Luego vienen las arteriolas, cuando son los vasos de menor o mediano calibre, bueno, de mediano calibre. Esta juega un rol importantísimo. Los grandes vasos solamente transportan la sangre. La regulación del sistema circulatorio va a depender básicamente de las arteriolas. Y en la medida de que las arterias van disminuyendo, llegan a la última parte de la circulación. A eso se llama el sistema capilar. Entonces, las arteriolas son ramas pequeñas de las arterias hacia los capilares. Músculo liso que regula el diámetro necesario, alteran el flujo. ¿Cuáles son los vasos que alteran el flujo sanguíneo? Las arteriolas, chicos. Repasen este término. ¿Y cómo lo altera? Regulando, cerrando o incrementando el diámetro de la luz capilar. Entonces, si nosotros vemos, quiero que sigan acá el corazón, la parte roja, es la arteria, y conforme va entrando por aquí se llaman arteriolas y llega a la parte que ya hemos estudiado del sistema capilar. ¿Cuáles son los elementos del sistema capilar? El capilar arterial, el capilar venoso, el líquido intersticial y las células. Entonces, arteria, arteriolas, capilares. ¿Y luego qué viene? El capilar venoso, las vénulas y la vena. ¿No es cierto? Aquí regresa. Entonces, el sistema venoso recoge la sangre y la trae nuevamente a través de las cavas superior e inferior a la vejiga derecha. Las vénulas recogen sangre de capilares para formar venas de mayor calibre. Y las venas, conductos desde las vénulas al corazón. Las venas actúan como una bolsa de reserva de sangre. El músculo liso que regula el diámetro si es necesario. Miren, en la figura anterior, acá yo quiero que vean, en algún momento dado, ¿no es cierto? Suponiendo que este es un torrente sanguíneo activo, ¿sí? Tenemos lentes especiales, acá hay un individuo y estamos viendo su sistema circulatorio. Si yo le pongo stop, la sangre se queda quieta. Y entonces yo le pregunto, chicos, ¿dónde hay más sangre? ¿En el conducto arterial o venoso? Aquí me dice que donde hay mayor cantidad en el sistema venoso, 84%. Y el resto es arterial. Por eso de aquí desprendo con facilidad que una de las funciones de las venas actúan como reservorio de sangre. Y de esto me dice, por ejemplo, que a nivel pulmonar el 9%. ¿El 9% de quién? De la sangre total. ¿Cuál es la sangre total? ¿El gasto cardíaco? ¿Cuál es el gasto cardíaco? 5 litros. El 9%, 450 mililitros. ¿Se acuerdan? 380 y 70, que era mundial, cuando habíamos pulmonar. El corazón, en un momento de stop, ¿cuánto de sangre retiene? El 7% del volumen total. ¿No es cierto? Que es aproximadamente 350 mililitros. Después las arterias, 13%, las arteriolas, 20%. Y en el estado venoso, las venas, vénulas y senos retienen el 64%, la circulación sistémica el 84%. A través de la cava superior e inferior. Muy bien. Ahora, y aquí con los mismos datos que hemos hablado. Muy bien. Ahora, y aquí quiero que paren bien. Si vamos a hablar del sistema circulatorio, circular, movimiento, la sangre en movimiento. Esta es la sangre que entró por aquí y fue por allá. Es como si yo esta arteria tapara y aplico el principio que mientras más se dista del corazón, los diámetros van reduciendo. Supongo que este hueco es más grande que el hueco de acá. Y eso me genera una gradiente de presión. Ahí tenemos la P1 va a ser diferente a la P2.
¿Por qué? Porque tiene diferente diámetro. ¿Estamos? ¿Se acuerdan cuando decía, han experimentado regar con una manguerita? Y si al pulgar yo le tapo la boca que desemboca la manguera, si reduzco la luz del tubo de la manguera, ¿qué pasa con el agua? Sale a mayor presión. Entonces yo puedo establecer como un dogma que no va a cambiar. En la medida que le disminuye el diámetro, aumenta la presión. Entonces, aquí, ¿cuáles serían los elementos? Uno, la sangre, que se representa el flujo sanguíneo. El flujo es movimiento. El flujo es sinónimo de perfusión. El flujo o la perfusión se representa biológicamente con la letra Q. Perfusión, circulación. El otro elemento es la gradiente de presión. El otro es la longitud del vaso. Y el otro es la resistencia. Las paredes, ¿se acuerdan cuando les hice el ejemplo? A mí de la manguera de bomberos, que está plegada. Y a la hora que viene la columna, estas paredes se resisten, le genera resistencia al paso de la columna del agua. Igual, es el principio fisiológico. Las paredes de los vasos sanguíneos generan resistencia, como que lo frena a la velocidad de la sangre. Todo lo que está en contacto con la pared. Entonces, por lo tanto, la gradiente, ¿cuál es el sinónimo de gradiente? Diferencia. ¿No es cierto? La diferencia o gradiente de presión, la presión mayor empuja al extremo de menor presión. La resistencia vascular, que se representa con la letra RE, resistencia vascular. ¿Vascular qué significa? ¿Qué es vascular? Vaso. El sistema vascular son vasos o tubos o cañerías o mangueritas arteriales. Entonces la resistencia del vaso, vascular en el vaso, es la fuerza de impedimento, o sea, impide el avance del flujo sanguíneo por la fricción con la pared. Y ustedes saben que en la medida que en el sistema capilar una arteria tiene una capa íntima, una capa media y una capa externa o adventicia, pero en la medida que va, desaparecen las capas y se queda solamente con la interna. Y está mediada ¿por qué? Por las células endoteliales. A eso se refiere. Finalmente está la ley de Ohm. La ley de Ohm es un principio que en electricidad alguna vez se la ven, pero en la aplicación de la biología, ¿a qué es igual el flujo o el movimiento de la sangre? Es directamente proporcional a la gradiente de presión e inversamente proporcional a la resistencia del vaso. A mayor resistencia, menor flujo. A menor resistencia, mayor flujo. ¿Estamos? Claro, es decir, cuando nosotros decimos presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Quién genera la resistencia? Las condiciones del vaso. Ese es un vaso normal. Si en la periferia todo el sistema arterial y venoso, en un momento, esta es su condición normal, y de pronto se cierra, si se cierra, aumenta la resistencia del paso de la sangre. ¿Cierto? Aumenta la resistencia del paso. Pero si el sistema arterial o venoso, que normalmente es así, se dilata, cae la presión. ¿Sí? Esa figura parece simple, pero es importantísima cuando quieren analizar cosas. Muy bien, continuamos. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Del flujo. Entonces, dentro de un tubo la sangre va. Y hay dos tipos de flujo, de movimiento. El tipo de flujo sanguíneo, este es el laminar, y el otro es el turbulento. Flujo turbulento, flujo laminar. Si se dan cuenta, estas dos líneas gruesas negras vienen a ser las paredes del vaso, pues es la arteriovena. Y la sangre que está en contacto con las paredes, ellas son las que reciben la resistencia. Y la columna del medio, que es la sangre, entre dos bandos de sangre, se desliza más. Sigan la punta del hilero, si pintara de rojo, va a ser como una parábola. ¿No es cierto? A este flujo llamado también aerodinámico. Entonces, el flujo sanguíneo, la cantidad de sangre que atraviesa un vaso sanguíneo en un tiempo determinado, 500 mililitros por minuto es el gasto cardíaco, ¿cierto? Es el volumen. Por eso no confundan, cuando decimos ciclo cardíaco, el ciclo cardíaco es una contracción y una relajación, nada más.
El ciclo cardíaco es una contracción y una relajación. En una contracción salen 70 mililitros de sangre, pero el gasto cardíaco se valora por minuto. Si la frecuencia cardíaca es 70 y 70 sale de sangre, ahí están los 4.900. ¿Sí? Muy bien. El flujo laminar, llamado también aerodinámico, sinonimia. La velocidad es diferente por cada capa de líquido. Son más veloces cuando la capa de sangre va más al centro la velocidad es rápida. Y cuando se acerca a las paredes, la velocidad disminuye. Esa es la característica del flujo laminar o aerodinámico. Menor velocidad en la capa perivascular porque hay rozamiento y ese rozamiento genera resistencia. Mayor velocidad medio por deslizamiento entre la capa líquida de los extremos. Produce un perfil parabólico de la velocidad, ¿no es cierto? Yo que lo digo aquí es como una parábola, por eso se llama también flujo aerodinámico. Ahora, el otro flujo es el flujo turbulento. ¿Alguna vez han ido a un río, a una acequia, a un canal? ¿No es cierto? Han visto que cuando los canales o las acequias se acercan y se van cerrando porque hay una compuerta, ¿no es cierto? Y cuando hay la compuerta, si la compuerta está levantada, el flujo pasa, pero si la compuerta la bajan, quiere decir que el diámetro disminuye, ¿no es cierto? Y ahí se hace un remolino, se hace una turbulencia, empiezan a hacerse torbellinos. Por eso el flujo turbulento es un remolino, en cambio laminar es suavecito, se desliza, aerodinámica. Y el turbulento se forman espirales, remolinos, ¿sí? Por corriente en torbellino, lo que opone más resistencia. Ahí podemos desprender. ¿Quién tiene mayor resistencia? ¿El flujo laminar o el flujo turbulento? El turbulento. El flujo sanguíneo de gran velocidad atraviesa una obstrucción, hace un giro sobre su rugosidad. Entonces, cuando nosotros hablamos del flujo sanguíneo, lo que primero que hay que entender es que la sangre va en los vasos a través de dos tipos de movimiento: el laminar, ¿no es cierto? El laminar o aerodinámico y el turbulento. Muy bien. El número de Reynolds. Del número de Reynolds van a entrar unas variables. El número de Reynolds está asociada a la forma del tipo de desplazamiento de la sangre, donde la D es el diámetro del tubo, la D. La P es la densidad del fluido y la M es su viscosidad. Entonces, el número de Reynolds dice que es directamente proporcional al diámetro del tubo, es directamente proporcional a la densidad del fluido y es inversamente proporcional a su viscosidad. Si el número de Reynolds es alto, decimos que es un flujo turbulento. Y si el número de Reynolds es bajo, es un flujo laminar. Y si nos preguntan dentro de todos los tubos o de los vasos sanguíneos, ¿dónde se produce un Reynolds de flujo alto? En la salida de la aorta y de la pulmonar. Típicamente ahí encontramos flujo turbulento. ¿Y dónde encontramos un flujo laminar tranquilo y calmado? En las arteriolas y capilares. Porque eso viene en altas presiones. Hay turbulencia y en la medida que va bajando ya se va calmando la sangre, ya cae por gravedad. ¿Entendieron? Miren, la resistencia al flujo. ¿Quién genera la resistencia al flujo? La pared del vaso, ¿cierto? O yo también voy a decir el diámetro del vaso, porque el diámetro puede aumentar, disminuye la resistencia, o si se cierra, acelera la resistencia. Bien, esto es para más o menos así, lo que le estoy diciendo. Esta arteria agrandada es la arteria cuando sale el corazón y conforme avanza se va ramificando y ya es una arteriola y conforme avanza llega a los capilares. Arterias, arteriolas y el capilar arteriol. Por el otro lado estaría el capilar venoso, las médulas y las venas. Y regresa el sistema.
¿Ya? Muy bien. Entonces, la resistencia, ¿qué es la resistencia? Resistir es retener, es impedir el avance. La resistencia al flujo sanguíneo es el impedimento al flujo sanguíneo de un vaso. La velocidad del flujo sanguíneo en todo el sistema circulatorio es de 100 milímetros por segundo. La gradiente de presión entre las arterias y sistemas es de 100 milímetros de mercurio. A ver. ¿Recuerdan esta formulita? ¿Se acuerdan? ¿A qué es igual el flujo? A la gradiente de presión sobre resistencia periférica. La velocidad del flujo, la gradiente de presión y la resistencia periférica. A ver, en la ley de Ohm dice que el flujo sanguíneo es igual a la gradiente de presión sobre la resistencia. ¿Cierto? Me dice que la velocidad del flujo sanguíneo en todo el sistema, en promedio, la velocidad del flujo es de 100 milímetros por mililitros por segundo. Este flujo. Y la gradiente de presión, ¿cuánto es? 100 milímetros de mercurio. ¿Cierto? Y la resistencia, si yo quiero hallar resistencia, paso la resistencia acá o no. Voy a despejar resistencia, sería resistencia por el flujo es igual a la gradiente de presión. Si yo quiero resistencia solito, digo que es la gradiente de presión y voto el flujo. Si está multiplicando, pasa a dividir. La resistencia es igual. ¿Cuánto es la gradiente de presión? 100. ¿Cuánto es el flujo? 100. 100 entre 100 a 1. Cuando la resistencia es 1, se llama unidad de resistencia periférica. ¿Sí? La resistencia es la relación de la gradiente de presión sobre el flujo. Entonces, a nivel periférico, por eso los conceptos, chicos, cuando nosotros venimos a darles conocimiento, hay conocimientos nuevos que no requieren ninguna condición y muy fácilmente lo podemos entender. Pero a veces venimos a darles un nuevo conocimiento que les exige a ustedes tener muy claro conceptos antiguos. Porque si no lo asocian, la verdad no entenderían nada. En esto, por ejemplo, para no perdernos, es de la comunidad, ¿ya? Estamos hablando de esto, de la gradiente por la resistencia. Esto no se ha despejado y sale que la resistencia es 1. Y cuando yo digo resistencia periférica total, yo estoy hablando, muchachos, están hablando de la circulación mayor de todo el cuerpo. ¿No es cierto? Porque la circulación menor es en un pulmón. Entonces, la resistencia periférica total es una unidad de resistencia periférica, es en la periferia, es en todo el cuerpo. Y la resistencia periférica pulmonar es de 0,14 unidades de resistencia periférica. La resistencia de la circulación mayor es mayor que la resistencia que tiene el vaso. ¿Se acuerdan que dijimos cuál era la característica del volumen que entra en la circulación pulmonar? Era de gran volumen, pero baja resistencia, porque si no se revienta con globo. Y aquí lo comprobamos. ¿Estamos? Entonces, la resistencia periférica es 1 y la resistencia pulmonar es 0,14. Muy bien. Ahora, la vasoconstricción de todos los vasos. Habíamos dicho, si hay vasoconstricción, ¿qué pasa con la resistencia? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta la resistencia, es más difícil pasar por un buen día. Y si se dilata, es más fácil. Sí, hay poca resistencia. Por eso, en vasoconstricción, entienda que los diámetros disminuyen, por lo tanto, la resistencia puede llegar hasta 4 unidades de resistencia periférica. Y en una vasodilatación, como es grandaza, el flujo pasa con facilidad, cae hasta 2 unidades de resistencia periférica.
Porque es importante entender. Por ejemplo, si me llega un paciente a la emergencia que está respirando más de 30 veces por minuto, está pálido y está chocado, ese paciente me está haciendo un shock séptico. ¿Y qué está pasando? Está en un estado de vasodilatación. Por eso es que la presión está bajísima. Y si yo le meto agua, el problema es que el vaso está dilatado. Tengo que darle un vaso activo. Por ejemplo, la noradrenalina. ¿Qué hace la noradrenalina? Produce vasoconstricción. Si me genera vasoconstricción, hay resistencia, aumenta la presión de la sangre. Muy bien. Entonces, de aquí podemos decir que la resistencia, estamos hablando de la variable. Por eso, chicos, en este capítulo son 3 variables: el flujo, la gradiente y la resistencia. Ahora me dice, con respecto a la resistencia, ¿de qué depende la resistencia? De la longitud del vaso y del radio a la cuarta. Este es un principio, el principio de Pausillet, que lo vamos a ver, que eso rige a toda la ingeniería aerodinámica y aplicada a la medicina no escapa. Por ejemplo, el radio, recuerden, la resistencia va a estar en relación de R a la cuarta. ¿No es cierto? A ver, ¿cuáles son los elementos de una circunferencia? ¿Cómo se llama? El segmento que une 2 puntos de la circunferencia pasando por su centro. ¿Cómo se llama? Y que agarran 2 puntos periféricos y no pasan por el centro. ¿Cómo se llama? Arco. ¿Y cómo se llama este? Del punto medio a un punto periférico. Hecho salida, muy bien. Y esta que toca un punto externo a la circunferencia, la lente. ¿Y todo, cómo se llama todo este? Diámetro. Y desde el punto medio a un punto, ¿cómo se llama? Radio. Entonces el radio, el diámetro es igual al radio, ¿sí o no? Y si yo quiero ver el área de la circunferencia, suponiendo, muchachos, vamos a poner un negocio, ya compadre, vamos a hacer una discoteca que tenga forma circular, perfecto. ¿Cuántos metros cuadrados compramos? Se puede de 6. El área es igual a pi por r al cuadrado. Y si este es un círculo, yo lo rompo, es como una tira y se alarga. Eso se llama longitud de la circunferencia. ¿Y a qué es igual a la longitud de la circunferencia? Bajas este 2 a 2 veces el pi. Aquí hay cosas elementales, chicos, ¿ah? Levanten la mano lo que han estudiado en un nacional. ¿Qué diferencia, no? No tanto de colorado, chicos, yo quiero moverlos. Hay cosas que no podemos, hay cosas elementarísimas. Por ejemplo, hay gente que sabe la básica, que no sabe despejar. No se podría decir que no sabe despejar. Bueno, ya, entonces avanzamos. Ahorita que me acuerdo, me mandaron a enseñar fisiología por matemáticas. Muy bien, entonces recuerden, el radio del vaso en la red relacionado, la resistencia con el radio, guarden esa relación de R a la cuarta. ¿Ah? ¿Por qué? Porque aquí me va a venir una fórmula. Aquí está. La conductancia. La conductancia, mire, si la conductancia es inversamente proporcional a la resistencia, ¿cierto? Y si yo veo acá que el flujo es inversamente proporcional a la resistencia, yo puedo decir que conductancia y flujo es más o menos sinónimos, porque tienen inversa la resistencia, ¿no es cierto? Entonces la conductancia es la medida del flujo sanguíneo a través de un vaso para una diferencia de presión dada. La conductancia siempre es inversamente proporcional a la resistencia. La conductancia del vaso aumenta según el diámetro del vaso. Fíjense, la ley de Pausillet, aquí está Pausillet, hemos visto la ley de Ohm, a veces le piden solamente el enunciado, como la vez pasada, no sé, Domínguez, creo que preguntaban eso, ¿no?
Ley de Poisson, ¿qué dice? El flujo, que matemáticamente es Q, directamente proporcional al radio, la ley de Poisson, el flujo es directamente proporcional al radio a la cuarta, ¿no es cierto?, por la gradiente de presión. Y es inversamente proporcional a la N, que es la viscosidad del líquido, en este caso de los aires. Miren, Poisson dice, si el diámetro, ¿no es cierto?, el diámetro del flujo va a estar en reacción directa de todas estas fórmulas que está en rojo, que es a la cuarta, ¿sí o no? Ya, este es flujo, la Q es flujo. Fíjense para que vean. Si el diámetro es 1 milímetro, si yo le pongo 1 a la cuarta. Si el diámetro es 2 y luego 4, cuando el diámetro es 2 a la cuarta, y como el diámetro es 4 a la cuarta. ¿Cómo se resuelve este potencial? ¿Cómo se resuelve el potencial? ¿Ah? ¿Cómo? El potencial dice, ¿cómo se resuelve el potencial? Se dice, se multiplica la base, este elemento se llama base, se llama exponencial, entonces, ¿qué dice la teoría? Se multiplica la base tantas veces por sí mismo como manda el exponente. Entonces yo me hago una por una. ¿Cuánto es? 1, 3. 2 a la cuarta sería 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 4 a la cuarta, 4 por 4 por 4 por 4. 4 por 4, 16 por 4, 64 por 4, 256. ¿A dónde quiero llegar? Miren, un balón no es mucho, ¿sí o no? Ya un centímetro, un tubito de 1 centímetro, yo tengo un tubito de 2, un poquito más grandecito, pero miren el efecto del flujo. Acá pasa 1 milímetro y con 2 pasa 16 milímetros por minuto y de 2 lo llevo a la 4 que lo pasa 256. ¿Pueden entender? Esa es la ley de Poisson, para que magnifiquen el efecto del flujo solamente variando el diámetro en pequeña. Ya lo que van diciendo ellos es intensivo, ya lo van a ver más profundo. Muy bien. Sí, más o menos entendimos esta parte. Perfecto, seguimos. Entonces, en anterior dijimos que la ley de Poisson era directamente para la radio a la cuarta y era inversamente a la viscosidad. Y la resistencia periférica dependía de la longitud y del P radio a la cuarta. Esa no la hemos visto. Entonces, ¿aquí qué van a hacer? Si este multiplica y el otro divide, se elimina. Si esta multiplica y esta divide, se elimina. Entonces me queda que la ley de Ohm es igual a ¿qué? A la gradiente de presión sobre la resistencia. ¿Entendieron? Ahora vamos a ver con relación que hemos visto. El flujo. ¿De qué depende el flujo? De la resistencia del vaso. ¿Y cuándo aumenta el vaso su resistencia? Cuando se contrae o cuando se dilata. Si se contrae, aumenta la resistencia. Si se dilata, disminuye la resistencia. ¿De qué depende el flujo? De la resistencia del vaso. ¿Quedó claro? Ahora vamos a ver otro elemento, por eso vamos a hablar ahora del flujo per se, de la sangre misma, la viscosidad de la sangre. ¿Y qué es la viscosidad? La viscosidad de la sangre, a mayor viscosidad, menor flujo. El hematocrito es la concentración del glóbulo rojo en 100 mililitros de sangre. Por ejemplo, ese concepto ya deberíamos tenerlo claro. O sea, ¿se acuerdan que una vez hice que comenzamos a la doctora le saqué 100 mililitros de sangre? ¿Se acuerdan? Pasamos en una galería y luego se precipitó 45% del hematocrito y 55% de la plasma. ¿No es cierto? Y dijimos, en 1 mililitro de sangre, ¿cuántos glóbulos blancos hay? De 4.000 a 10.000. ¿Cuántas plaquetas? En 1 mililitro de sangre. Recuerden, chicos, se fue más de 5.000 mililitros de sangre que corren en 1 minuto. Y les pregunto, en 1 mililitro
4.000 a 10.000. ¿Cuántas plaquetas? De 150.000 a 450.000. ¿Cuántos glóbulos rojos? De 3.5 a 5.5 millones. Por eso es que la sangre es color rojo. ¿Qué pasa si el glóbulo rojo empieza a aumentar? De 45 se va a 50, 55%. La sangre empieza a generar más viscosidad. Entendamos viscosidad como que se va poniendo más espesa la sangre. ¿Entiendes? Entonces, acá me dice, la viscosidad de la sangre va a depender de qué? Del hematocrito. ¿Y qué es el hematocrito? De la concentración de glóbulos rojos en mililitros de sangre sedimentada. ¿Se acuerdan? Hematocrito alto se llama policitemia. Y cuando el hematocrito cae, la enfermedad se llama anemia. ¿Cierto? Entonces, mientras más concentrado es el hematocrito, la sangre tiene una consistencia más viscosa, más espesa, entre comillas, para el Estamos hablando de viscosidad, es hablar de la concentración. A ver, miren, imagínate que aquí tengo una botella de agua y una botella de miel de abeja, ¿ya? Y agarro así, ¿ven? ¿Quién queda más rápido? El agua. ¿Y la miel por qué no? Porque tiene mayor viscosidad, porque tiene mayor densidad. Por eso que en la medida que aumenta la densidad de la sangre, acuérdense que va a ir tomando espesura como la miel. Y entonces, ¿qué va a pasar con la velocidad de flujo? ¿Va a estar a esa velocidad rápida? No, va a ser de contra lenta. Y si está contra lenta, corre el riesgo de que se formen coágulos. Y entonces disparan y generan infartos. Entonces, recuerden que el hematocrito normal es 45, ¿se acuerdan? Que aquí para recordar dice, el hombre tiene 41% de hematocrito, la mujer 38. Se necesitan de 3 a 4 para aumentar la presión arterial, para mantener el flujo sanguíneo comparado con el agua. A ver, esta es la viscosidad, o sea, el espesito, como la miel, ¿ya? Y este es el hematocrito, estamos hablando de líquido sanguíneo. Entonces, esa línea azul es la viscosidad del agua para tener una relación equivalente. La viscosidad del agua, ¿cuánto es? 1. Y la viscosidad, el verde, la viscosidad del plasma, 2. 1,5, ¿no? 1.5. El plasma es más espesito que el agua simple. ¿Por qué? Porque tiene más elementos. Tiene vitaminas, minerales, ácido úrico. Eso le quería dar a la viscosidad. Y por otro lado, recuerden que el hematocrito, ¿en cuánto está aproximadamente? En 45. Cuando tiene la sangre normalmente tiene un hematocrito de 45, le toca una curva de ¿cuánto de viscosidad aproximadamente? De 4. De 4 en comparación al agua, esa es la unidad de medida. Si nos preguntan ¿cuánto es aproximadamente la viscosidad de la sangre? 4. ¿Entendieron? Ahora sí, vamos a hablar ya hemos hablado, cuidado, pues no se pierda, ya estamos hablando de la circulación, de las capacitancias arteriales y venosas. Hemos hablado que el flujo depende de la resistencia periférica o del diámetro del vaso, contracción y relajación, dilatación. Hemos hablado anteriormente de la viscosidad. Ahora vamos a hablar de la tensión del flujo, presión vaginal. ¿Qué es tensión? ¿Qué es tensión? ¿Ves cómo les digo? Estén tan familiarizados y no saben qué es tensión. ¿Qué es tensión? Es fuerza, chicos. Es fuerza, es la fuerza. Es sinónimo de fuerza. La tensión de una cuerda, la fuerza que genera. Bien, entonces la tensión del flujo, porque la sangre no solamente cuando está en reposo genera tensión, estando en movimiento genera tensión sobre la pared del vaso, ¿cierto? Muy bien, entonces eso es lo que nosotros le llamamos la presión arterial. ¿Y qué es la presión arterial? Es la fuerza que hace la sangre sobre la pared del vaso, es la tensión. Muy bien, ahora, la fuerza ejercida por la sangre contra la unidad de superficie de la pared del vaso, a esa se llama tensión de flujo o presión arterial. ¿O no? Si es presión arterial, ¿qué es la presión arterial?
es la presión del flujo. ¿Y cuál es el flujo? La sangre en movimiento. Cuando va, choca con la pared del vaso y esa fuerza se llama presión arterial. Ahora, la ley de Laplace, la ley de Ohm, la ley de Raynaud, la ley de Laplace. ¿Qué dice Laplace? Dice, la tensión o la fuerza de la pared representada por la T es proporcional a la gradiente de la presión triangular multiplicado por el radio del vaso y dividido entre el grosor de la pared. Recuerden, estamos hablando, ahora hemos hablado un poco del flujo, de la resistencia, de la viscosidad de la sangre. Ahora vamos a hablar un poquito del vaso. Y el vaso sanguíneo, este de aquí es la luz, porque por ahí va la sangre, ¿cierto? Y ese vaso tiene un grosor o no tiene un grosor. Claro. Y ese vaso tiene un radio, ¿no? Claro que es un círculo, tiene un radio. Y esos elementos juegan porque la sangre que choca con la pared va a generar la presión arterial. Entonces vamos a establecer una relación en el vaso del diámetro del vaso, no cojo todo el diámetro, sino la mitad, el radio. Del vaso quiero su grosor. Y del vaso, el efecto de la sangre en movimiento sobre la pared del vaso, que es la presión. Presión, radio y espesor. A eso trabaja bien Laplace. ¿Qué dice Laplace? La tensión o la P es tensión. ¿Estamos? O sea, la presión es directamente a la presión del vaso por el radio e inversamente proporcional a la espesor de la pared. En la aorta tiene paredes gruesas expuestas a mayor presión. Y los capilares, la resistencia de las presiones menores, hasta 70 milímetros de vidrio. Ahora vamos a ver la compliance y distensibilidad vascular. La distensibilidad, la compliance y la distensibilidad. La distensibilidad es la propiedad de la pared del vaso para estirarse. ¿Sí? El vaso se estira. Cuando entra un volumen de sangre, y si entra demasiada sangre, porque el corazón trabaja más rápido, manda más volumen de compresión, las arterias tienen la capacidad de estirarse, reseccionan y la sangre pasa. Y en algún momento disminuye su distensibilidad. A eso le llamamos distensibilidad, propiedad de la pared del vaso para estirarse frente al aumento de un volumen sanguíneo, sin modificar el porcentaje actual. Claro, se aumenta la columna y la distensibilidad se estira. ¿Qué pasa con el diámetro del vaso? Aumenta. ¿Y qué es la compliance vascular? Es la capacitancia, propiedad del vaso de contener un gradiente de volumen variable aumentando la presión del vaso. Entonces, la compliance vascular es directamente proporcional al aumento del volumen e inversamente proporcional al aumento de la presión. Eso no se pierde. Cuando hablamos de sangre, la variable es volumen y presión. ¿Estamos? Entonces, las venas son más distensibles, 8 veces más que las arterias, las venas. Si las venas tienen una distensibilidad, una capacidad de estirarse 8 veces más que las arterias, pregunto, ¿quién contiene más sangre como reservorio? ¿Las arterias o las venas? Las venas. ¿Qué porcentaje? El 86% de toda la sangre está en las venas. ¿Me van siguiendo? Muy bien. Por lo que sirve de reservorio de sangre, el control simpático durante la hemorragia, 25% de pérdida. Miren aquí. Este es el volumen de sangre, ¿ya? La variable horizontal, variable de volumen. Y la de acá, presión. Fíjense. ¿Quién tiene más capacidad de estirarse? Se llama distensibilidad. Las venas. Si a una arteria yo lo someto con 500 mililitros, mira, empieza 500, 700. Si yo le doy 1000 mililitros, le puedo llegar a la presión a 140. Y si le doy 1,5 litros, me reviento a la arteria. En cambio, al vaso no. Yo le doy 1500 a la vena y no hace presión. Le meto 2000 de sangre y me eleva un poquito. Con 3500 recién me llega a 40
milímetros de presión. Si yo proyecto esto, quiere decir, mira, si yo a la vez manejado 3.500 de volumen, como tiene capacidad de estirarse, se estira y solamente me genera 40 milímetros. En cambio, a la arteria no. Con 3.500, yo con 800 ya me la llevé a 100. Le meto 1.140, le meto 1.200 a la red de la arteria. ¿Entendieron? Esta es la transmisión del pulso de las arterias capilares, es el flujo de salida del volumen sanguíneo del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Es vencer la resistencia de la inercia del volumen anterior. La aorta tiene una velocidad de 3 a 5 milímetros de mercurio, las arterias ramas grandes de 7 a 10 milímetros de mercurio y las arteriolas a una velocidad de 15 a 35, porque tienen menos distensibilidad. Los amortiguadores en capilares, el pulso se pierde en capilares y se debe por la resistencia vascular periférica y la contracción vascular. A ver, aquí vamos a ver este concepto, chicos. ¿Qué es la presión de pulso? ¿Qué es la presión del pulso? La presión del pulso, decimos nosotros que la presión sistólica es la fuerza, es la tensión, ¿no es cierto? Es la tensión para que avance el flujo de la sangre. Es lo que yo les decía, el corazón tiene que imprimirle una presión para que la columna de sangre salga a velocidad y lo recorra todo el cuerpo. ¿Y cuál es la velocidad que le comprime el corazón? 120 milímetros de mercurio. A eso se llama volumen sistólico. ¿Y qué es la presión diastólica? Es la tensión del volumen sanguíneo que ocupa un espacio en reposo. Es la resistencia en el momento, no es que tiene el flujo de sangre, en un momento el vaso en reposo se resiste a que la sangre pase. Y una vez que la vence, pasa esto, entonces esa dilatación, a eso le llamamos la presión diastólica, que es igual a 80 milímetros de mercurio. Si me preguntan, ¿cuál es la presión promedio normal de un ser humano? 120 sobre 80. ¿Y qué es la presión de pulso? La presión de pulso es la diferencia entre la presión arterial sistólica y la diastólica. 120 menos 80, 40. ¿Estamos? Conceptos, ¿no? ¿Qué es la presión de pulso? El volumen sistólico del corazón, ya sabemos que en cada contractura son 70 milímetros de mercurio, en un minuto son 5 litros. La compliance o la distensibilidad total del árbol arterial varía con edad, por disminución de la distensibilidad. Recuerden quiénes son más distensibles, las venas. Y entonces las arterias también tienen un grado de distensibilidad. Pero en todo el árbol arterial, en la medida que los seres humanos nos envejecemos, la distensibilidad disminuye. En sentido contrario, las arterias se ponen más rígidas, o sea, pierden su capacidad de estirarse. Y por esa sola razón es que se da el proceso del envejecimiento. ¿No? Los egipcios decían que habían descubierto la eterna juventud, ¿no? Y basaban su estudio en el consumo de la miel de abeja y el ajo. El ajo tiene esa propiedad de mantener la distensibilidad de las arterias. Es un estudio serio que todavía está en entonces la distensibilidad o el estiramiento, lo que me dice la lámina, mientras más viejo te haces, tu distensibilidad disminuye. Interpretación contraria, cuando más te envejeces, más rígidas se ponen las arterias. O sea, perdí mi capacidad de estirar. Y si disminuye mi capacidad de estiramiento, disminuye el flujo. Y si disminuye el flujo, no hay aporte intermitente. Y si no hay oxígeno intermitente, no hay energía. Y si no hay energía, no hay recambio rápido de células. No quedamos para que no células. ¿Qué es la presión arterial media? ¿A qué es igual la presión arterial media? ¿Ah? ¿Chicos?
La presión arterial media es igual a la presión sistólica más 2 veces la presión diastólica, todo sobre 3. En una persona normal, la sistólica cuánto es 120 más 2 veces 80, ¿cierto? Todo sobre 3. 120 más 2 por 80, 160, todo sobre 3. 120 más 160, 280. Entre 3, aproximadamente 90. 9 por 3, 25. Prueba, 9. ¿Cuál es la presión arterial media? 90. A partir de esta fórmula. ¿Estamos? Donde la presión tisular, la presión de perfusión tisular, ¿cuál es la presión tisular? A nivel del tejido intersticial, que es un elemento del sistema capilar. El metabolismo tisular. Está determinado, porque es prácticamente, es 2 veces, ¿no? Más 33 más 33, 66. Porque este sería 1/3 y este sería 2/3, ¿sí o no? Que es más o menos, este es 60%, por menos 10, y este es el 40%. A eso se refiere el último renglón. Aprovechando esto, chicos, en la práctica médica, cuando un ser humano está despierto, lúcido, orientado, conversa, yo le tomo la presión, ahí validamos la sistólica y la diastólica. Pero si nos traen a un paciente chocado, o súbitamente van por la calle y alguien ¡pum!, se cayó. Lo primero que tenemos que ver es si no está preparada cardíaca. Cuando un ser humano pierde el estado de conciencia, las arterias periféricas no son validadas. Busque en una arteria regular caliente la carótida. Y cuando un paciente llega a la emergencia chocado, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Nosotros no trabajamos con sistólica ni con diastólica, solamente con la presión arterial media. ¿Y cuál es el objetivo? Mantener la presión media igual o mayor de 65 milímetros de mercurio. Porque si nosotros en el auxilio de ese paciente mantenemos la presión media igual o más de 65, estamos garantizando que ningún órgano se va a necrosar. Pero si por A o B no podemos mantener y la presión está sostenidamente debajo de 65, ese paciente va a terminar con algún grado de insuficiencia de algún órgano o multiorgánico, ¿no? Muchas veces se llegan a bueno, ahora sí, funciones de la vena. ¿Qué diría? ¿Cuál es alguna función de la vena? A ver, hagamos sentido común. Una función de las venas. ¿Qué hacen las venas? ¿Ah? Función, no es capacidad, función. ¿Cuál es la función de la vena? Perfecto, doctora. Recoge la sangre, pues, recoge el cuerpo y lo trae acá. Esa es su función. Otra función, actúan como reservorio por la capacidad de 8 veces mayor. ¿No es cierto? A eso se refiere. Entonces, la función de la vena actúan como reservorio de sangre porque tiene 8 veces más de sensibilidad que las arterias. La función de las venas a la aurícula derecha, aparte de reservorio central, tiene la capacidad de retornarla, la capacidad de vaciado al corazón derecho, tendencia a llevar la sangre por las venas cavas a la aurícula, y la vasoconstricción periférica venosa aumenta el llenado auricular. La presión de la aurícula derecha es 0. ¿Ya? Aumenta por un aumento de un retorno venoso. Por ejemplo, en caso de una transfusión sanguínea, le digo, ese individuo que está chocado, la sangre no desapareció, ¿no es cierto? ¿Por qué se chocó? Porque ha hecho una vasodilatación severa, perdió el tono, por eso que ahí tenemos que darle un vasoactivo, como la noradrenalina que produce vasoconstricción, y eso empuja que la sangre empiece a moverse. ¿Estamos? Entonces, otra vez que cuando un paciente está chocado y yo le transfundo sangre, aparte del volumen que tiene, le está entrando otro volumen. Entonces, cuando entra una transfusión, puede llegar de 20 a 30 milímetros de mercurio. Pero cuando disminuye por descenso del flujo sanguíneo, en caso de una hemorragia que se chocó, la hemorragia puede llevarlo hasta una presión negativa de menos 3 hasta menos 5 milímetros de mercurio en la aurícula derecha. La resistencia venosa.
Las venas periféricas desde +4 hasta +6, mayor que la aurícula derecha, la resistencia, debido a los colapsos de las zonas de pliegue y de la presión intraabdominal. En la insuficiencia cardíaca congestiva, el flujo retrógrado de las venas grandes desde la aurícula derecha, habíamos dicho, ¿no es cierto? La cava inferior y la superior llegan acá. Cuando el corazón es insuficiente, o sea, su contracción es muy débil, sale poca sangre. Si sale poca sangre, se queda un remanente, y si se queda un remanente, las cavas siguen llenando, el ventrículo se llena, la aurícula se llena y se genera una corriente retrógrada. La sangre se regresa de donde vino. ¿Y de dónde vino? De la cava inferior y de la cava superior. Y si es de la cava superior, se regresa, el paciente llega edematoso, un edema generalizado. A eso distinguimos. Y como la sangre también llega de la cava, y la cava recoge sangre de la cabeza, quiere subir, pero el sistema autónomo del cerebro no le permite. Y se queda aquí una danza de las arterias. Ingurgitación yugular y edema generalizado son las manifestaciones clínicas de la falla cardíaca derecha. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones de las venas? La presión intraabdominal aumenta la presión venosa de los miembros inferiores hasta +20. Miren chicos, recuerden el flujo. La arteria, no sé, esa es una vena, suponiendo que estuviera dibujado acá. Si nosotros dibujamos aquí, la arteria abdominal es paramedial izquierda. O sea, tendría que estar un poquito acá. ¿Cierto? Acá debería estar. Recuerden, las arterias y las venas son paralelas, pero nunca olviden su sentido. Su sentido. Mientras que la sangre va en este sentido, en las venas va en este sentido. ¿Sí o no? Sentido común para empezar a analizar. Por eso es que acá hay mayor presión. ¿Ves que se supone que la sangre tiene que subir para llegar al corazón? Y cuando la sangre intenta subir, la acción de la gravedad la retiene. ¿Cierto? Entonces, ¿y qué impulsa? ¿Cómo es el retorno venoso? Así como hay una bomba que la fuerza que hace es por la cantidad de volumen para repartirlo por todo el cuerpo. Pero habíamos dicho en las clases anteriores, ¿se acuerdan? Por encima del corazón, cuando la sangre tiene que llevar sangre al cerebro, por ejemplo la arteria, ahí está afectada bajo el efecto de la gravedad. Pero cuando cae, la gravedad nos ayuda. En cambio, en el retorno venoso, la gravedad juega en contra de nosotros. Entonces, es que, así como tiene que haber una bomba, alguien que la sangre de los pies le dice, sangre, anda el corazón, alguien tiene que impulsarla. Y esas bombas son los músculos sólidos o gemelos. Se contrae la masa muscular y actúa como una bomba cardíaca. Y la columna de sangre sale hacia arriba, pero la gravedad la jala. Entonces, ¿qué hizo el sistema? Se cierran las venas, las válvulas venosas. ¿Entienden? Porque si el músculo, cuando caminamos, los músculos de los miembros inferiores actúan como bombas, se contrae y el flujo venoso lo sube, pero la gravedad al mismo tiempo me baja. Vamos a estar jugando. Yo empujo y la gravedad me jala. Yo empujo, la gravedad me jala. Yo empujo, sube y las venas cierran sus válvulas. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué las arterias no tienen válvula? ¿Y por qué las venas sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el efecto de gravedad. ¿No ves que el sentido de la corriente es hacia abajo? La gravedad la ayuda. En cambio, las venas sí tienen que tener válvulas, porque tienen que subir y los músculos lo contraen, la columna de sangre sube y las válvulas se cierran. Y cuando regresan por la gravedad, ahí se queda. En otro esfuerzo, sube y cierra. Sube y cierra. Ese es el mecanismo retorno. Muy bien. El gasto cardíaco. El gasto cardíaco ya. Recuerden, chicos, la cantidad de sangre que bombea el ventrículo en un minuto. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre en un minuto.
Por ejemplo, hemos visto contracción, sale 70 mililitros. Sí, en un latidito sale 70, pero en un minuto, ¿cuántos latidos son? 70. 70 por 70, ahí están los 5 litros por minuto. No confundan el gasto cardíaco, que muy bien, te van a hacer una pregunta. En una contracción cardíaca, ¿cuánto de sangre sale? En una contracción cardíaca, ¿cuánto de sangre sale? 70. ¿Y en un minuto? 5 litros, o 4.900 mililitros. ¿Estamos? A estas alturas, chicos, no quiero que tengan duda de eso. Bueno, entonces, toda la sangre que sale por el ventrículo izquierdo, que es parte de la circulación mayor, la sangre rica en oxígeno que sale del ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta, con destino a todo el cuerpo. A esa sangre se llama gasto cardíaco. Pero el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que mueve el corazón en un minuto. Y nosotros sabemos que el corazón hace 70 latidos en un minuto. Y en cada latido, por lo tanto, en un minuto son 4.900 mililitros, o 5 litros por minuto, o 5.000 mililitros por minuto. ¿Quedó claro? El gasto es sangre en un minuto. Y la contracción sistólica es en una sola vez. Muy bien, entonces el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el ventrículo izquierdo a la aorta en un minuto. O sea, ¿cuánto es? 5 litros por minuto. Muy bien. Y el retorno venoso, ¿se acuerdan? Circulación mayor y regresa la cantidad de flujo sanguíneo que vuelve desde las venas a la aurícula derecha a través del sistema cava. Entonces, hemos dicho que el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. En una contracción, ¿cuántos sale de sangre? 70. Y en un minuto, 70 por 70, 5.000. Redondeamos, ¿no? Serían 4.900. Ahí estamos 5 litros por minuto. ¿Estamos? Miren, y esto quede bien porque es pregunta. Miren, chicos, recuerden, el gasto cardíaco es el volumen sistólico por frecuencia cardíaca. El reposo, el corazón en una sola contracción, ¿cuánto bota? 70 mililitros. En reposo, el cuerpo, ¿cuánto late? 70 veces. 70 por 70, 4.905 litros por minuto. Pero cuando nos sometemos al cuerpo a una actividad forzada física, ¿qué va a pasar? El gasto cardíaco no cambia. En ejercicio, escuchen la pregunta, en un estado de actividad forzada o de ejercicio, ¿el gasto cardíaco de quién depende? De la frecuencia cardíaca. Porque el gasto, tanto en reposo como en actividad física, no varía. Lo que varía es el número de veces que late el corazón. En reposo 70 y en actividad 120 veces. 7 por 7, 49, 5 litros, 12 por 7, 84, casi 8 litros y medio. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque requiere mayor cantidad de aporte de oxígeno. Aquí están gastando en la actividad física. Pero recuerden, la pregunta, en la actividad física, ¿de quién depende el gasto cardíaco? De la frecuencia, del volumen sistólico nunca, porque nunca va a variar ni en reposo ni en ejercicio. El único que varía es la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, el gasto cardíaco en la actividad física depende de quién? De la frecuencia cardíaca. ¿Entendieron? Entonces, factores que afectan directamente al gasto cardíaco: el nivel básico del metabolismo del organismo, el ejercicio físico, la edad y el tamaño del organismo. Cuando digo gasto cardíaco es la cantidad. Cuando gasto cardíaco es sinónimo de circulación mayor. Y como la circulación mayor se va a todos los órganos, al carro, oxígeno y nutrientes, por lo que el gasto cardíaco es el flujo sanguíneo tisular, sale del corazón izquierdo y se va a todo el organismo. Y lo que lleva sangre al encéfalo, al corazón, al vaso, a los riñones, al músculo y a la piel. Y ahí mismo tiempo me dice que en un minuto, ¿cuánto reparte de esos 5 litros? Me dice que al encéfalo le da 14%, ¿de cuánto? De 5 litros. Al corazón 4%, ¿de cuánto? De 5 litros. Al vaso 27, al riñón 22, al músculo 15, y a la piel y otros 18. ¿Entendieron? Eso es lo que entender, pues.
La regulación del gasto cardíaco. A ver, ya lo tenemos. Regulación del gasto cardíaco. El gasto cardíaco disminuye. Fíjense, cuando hablamos de gasto cardíaco, es la cantidad de sangre que va por la circulación mayor a todo el cuerpo. Es la cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo. Ahí está el gasto cardíaco. Y de aquí depende del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco, ¿cuándo disminuye? Cuando la resistencia vascular periférica total aumenta por encima de lo normal. ¿No es cierto? No olviden que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Si yo lo mando al otro miembro, me va a quedar que el gasto cardíaco es igual a la presión sobre la resistencia vascular periférica. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Es despejado? ¿Es correcto o no? Ya, a eso me dicen. Cuando la resistencia periférica aumenta, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Disminuye, pues, porque son inversas proporcionales. ¿Estamos? El gasto cardíaco aumenta cuando la resistencia periférica disminuye. Aquí está. El gasto cardíaco es igual a la presión arterial por la resistencia periférica. Que es la fórmula que conocemos. Muy bien. El gasto cardíaco aumenta cuando aumenta la presión arterial. Claro, no es que es directamente proporcional. Si aumenta la presión arterial, aumenta el gasto. Si cae la presión arterial, cae el gasto. Pero para la resistencia son inversas proporcionales. La ley de Frank-Starling, la buena precarga mejora el volumen sistólico, que estimula el nódulo sinoauricular para aumentar la frecuencia cardíaca. ¿No es cierto? Hemos dicho que la carga sistólica mejora por incremento de la presión de la frecuencia cardíaca. Muy bien. Ahora, ¿de qué depende el volumen sistólico? Ya vimos que el gasto cardíaco, ¿de quién depende? Del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Ahora vamos a hablar de quién depende el volumen sistólico. ¿De qué depende de que salga mucha sangre o de poca sangre? ¿De qué depende? El volumen sistólico, que es de 60 a 70, sale 70 mililitros, bueno, es el volumen de inyección, lo sistólico, 70 mililitros. ¿De qué depende? De la cantidad que recibe la sangre del corazón. ¿Cierto? La salida de sangre va a depender. Si me llega poca sangre, va a salir poca sangre. Si me llega mucha sangre, va a salir mucha sangre. Entonces, el volumen sistólico depende tanto de la precarga, que es el volumen telediastólico, ¿se acuerdan? El volumen telediastólico, que era 100, el vaso lleno, antes de la contracción, en la diástole, al final de la diástole, el vaso lleno, que es 120. Si yo boto un poco de agua, es el volumen sistólico que quedó, y lo que quedó en el vaso se llama volumen telesistólico. Telediastólico cuando está lleno, lo que sale es el volumen sistólico, y lo que queda es el volumen telesistólico. 120, 50, perdón, 120, 70, ¿cuánto es? 50. Y la poscarga es la resistencia que el miocardio tiene que vencer. Es la fuerza de resistencia que el miocardio tiene que vencer a la aorta y a todo el sistema arterial periférico. Esa es la resistencia. ¿Cómo se representa? En el volumen telediastólico. ¿Cuánto es el volumen telediastólico? 50. Muy bien, entonces acá, miren chicos, el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. ¿Y de quién depende el volumen sistólico? De la precarga y la poscarga. ¿Y esto de qué depende? La fuerza de contracción. Y la fuerza de contracción es por este estiramiento o por volumen telediastólico. La ley de Frank está a más estiramiento de la fibra muscular, mayor fuerza de contracciones. ¿Cierto? ¿Y el volumen sistólico de qué depende? De la resistencia vascular periférica. ¿Y la frecuencia cardíaca de quién depende? Del simpático y del parasimpático. ¿Qué hace el simpático? Aumenta la frecuencia. ¿Qué hace el parasimpático? La disminuye. Y el simpático también participa en la fuerza de contracción, que se llama el hidrotropismo positivo. La fuerza del miocardio con la que se cierra. Depende, por un lado, de los volúmenes, pero neurológicamente depende del sistema simpático. Inotropismo, lusotropismo, vasodeconstricción, vasodilatación.
¿Cuándo decimos que hay mayor resistencia? ¿Cuando hay vasoconstricción o vasodilatación? Vasoconstricción. ¿Entendemos? El cronotropismo. ¿Qué es tropismo? ¿Ves? A eso chicos, cuando estudien, saquen una ceja, diccionario médico, etiología de ¿qué es tropismo? No sé, perfecto, fíjalo, ¿qué dice? Ah, esta cosa. Tropismo es movimiento. ¿Las plantas se mueven o no? ¿Cómo se llama el movimiento de la planta? Fototropismo, tropismo, movimiento, fotoluz. El tallo tiene un movimiento de busca la luz, se llama fototropismo positivo. La raíz huye de la luz, tiene un fototropismo negativo. La raíz tiene atracción por la tierra, tiene un geotropismo positivo y el tallo tiene un geotropismo negativo. La diferencia es que las plantas se mueven en vertical y los animales en horizontal. La presión arterial, aquí ya creo que no está por pasar. La presión es el gasto cardíaco por la resistencia periférica, pero el gasto cardíaco depende de quién, del volumen sistólico por la resistencia cardíaca. La presión arterial es igual al gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Y la presión de qué va a depender? La presión es el gasto cardíaco, esta es la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y depende de quién, del volumen sistólico, ¿cierto? Y el volumen sistólico de qué depende de la precarga, de la postcarga y de la contracción, ¿cierto? De la contracción. Y la resistencia vascular de qué depende del incremento o el decremento del tono muscular. Y el tono muscular que rodea del músculo liso, cuando se contrae el músculo liso, si el músculo liso se contrae, el vaso se cierra. Si el músculo liso se relaja, el vaso se dilata. Entonces, ¿de quién depende el tono muscular? De la vasodilatación o de la vasoconstricción. ¿Y quién genera eso? La contracción del músculo liso. La regulación local, la vasodilatación por demanda de oxígeno a corto plazo como respuesta a las necesidades metabólicas del oxígeno. Esa es la función fundamental. Garantizar, el corazón tiene que garantizarnos de que le llegue a las células oxígeno y glucosa, nutrientes. ¿Y qué es la insuficiencia cardíaca? Es la incapacidad del corazón de satisfacer las necesidades metabólicas de oxígeno y nutrientes a las células de la periferia. Y la regulación humoral. ¿Quiénes producen vasoconstricción en los vasos? Vasoconstricción, la noradrenalina, la angiotensina 2, la vasopresina. ¿Y quién genera vasodilatación? La bradicilina y la histamina. ¿Qué es la bradicilina y la histamina? ¿Qué son? Citoquinas. ¿Y qué son las citoquinas? Los gránulos que da el cable del glóbulo blanco. Ejemplos de citocinas que son proinflamatorios. Histamina, bradicilina, interleucina, factor de necrosis tumoral, prostaglandina, cromosatos. La importancia de traer esos conceptos, chicos. Bien, la regulación nerviosa para los receptores y no receptores, el sistema nervioso simpático genera vasoconstricción, taquicardia y nosotros. El sistema nervioso parasimpático, bradicardia. Neurotransmisor del sistema parasimpático. Acetilcolina, muy bien. ¿Cuál es el problema? Tú se probó, ¿no? Exacto. Regulación renal, el sistema renina, angiotensina, aldosterona y vasoconstricción, reducción del sueño. Se supone que eso ya lo saben, ¿o no? ¿Sí? A ver, ¿cómo es el sistema renina, angiotensina, aldosterona? ¿Cómo empieza? Con la síntesis de una proteína que se llama angiotensinógeno. ¿Quién lo forma? El hígado. Y el angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1. ¿Por acción de quién? De la renina. ¿Y qué es la renina? Una enzima. ¿De dónde viene la renina? Del riñón. Por eso la renina, porque es del riñón. Entonces la renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por acción de la enzima convertidora de angiotensina. Y la angiotensina 2 va a producir la liberación de aldosterona y de la hormona antidiurética.
Ese es el sistema clínico financiero. Chicos, vaya empezando, un problemarse, que ya pasa. Bien, mecanismos de control de presión a corto plazo, el control nervioso, valvular, quimioreceptor, respuesta isquémica. A mediano plazo, sistema renina preventiva, relajación de la valvular por estrés. A largo plazo, que puede durar días en la mente, sistema renal. Muy bien, eso fue todo lo que ha correspondido a la unidad de cardiología.